I personally asked President Putin not to fire on Kiev and Donald Trump ha anunciado una tregua por parte de Rusia durante el frío invierno en Ucrania. La duración de la tregua es de una semana y Zelensky ha agradecido al presidente estadounidense el esfuerzo ante un Kiev con decenas de miles de personas sin electricidad o calefacción. Bienvenidos a Aeronews Hoy. La ONU se ha unido a Estados Unidos en la petición de una tregua, en esta ocasión a nivel mundial, a 52 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. El Parlamento venezolano ha revisado una ley de hace 20 años y Estados Unidos ha levantado las sanciones al crudo venezolano, volviendo a abrir el negocio de la industria petrolera en el país. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder ruso, Vladimir Putin, había acordado no atacar Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana, ya que el país se enfrenta a temperaturas invernales gélidas. Rusia aún no ha respondido ni confirmado la declaración. A principios de semana se preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre una posible suspensión mutua de los ataques a las infraestructuras energéticas. Peskov se negó a hacer comentarios. Le pedí personalmente al presidente Putin que no dispararan en Kiev y en las ciudades y pueblos durante una semana, durante este frío de récord. Gracias Estados Unidos por los esfuerzos y por detener los ataques contra la energía. Esperamos que Estados Unidos pueda hacer que esto suceda. Rusia ha estado atacando la red energética de Ucrania en medio del frío glacial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la semana pasada que más de la mitad de los hogares de Kiev se habían quedado sin calefacción y que la mayor parte de la ciudad se había quedado sin electricidad como consecuencia de los ataques. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, afirmó el jueves que Kiev se había puesto en contacto con SpaceX, la empresa de Elon Musk, por las acusaciones de que los drones rusos estaban utilizando Internet de los satélites Starlink durante los ataques a ciudades ucranianas. Fedorov y el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, afirmaron a principios de esta semana que el ejército ruso utilizaba los satélites Starlink para guiar sus ataques con drones en el interior de Ucrania. Starlink también es ampliamente utilizado por el ejército ucraniano para sus comunicaciones. Según Fedorov, al comienzo de la guerra, Musk activó Starlink y envió lotes de terminales a Ucrania. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que había pedido al presidente ruso Vladimir Putin que no atacara Kiev durante una semana. Trump añadió que Putin había aceptado la pausa, pero Moscú no confirmó que fuera a detener sus ataques contra el país. Rusia ha estado atacando la red energética ucraniana, dejando a muchos habitantes del país sin calefacción ni electricidad en un clima gélido. Se prevé que las temperaturas en la capital bajen hasta los 25 grados negativos en los próximos días. Mientras tanto, se espera que las conversaciones mediadas por Estados Unidos se reanuden el domingo en Abu Dhabi. En declaraciones realizadas el jueves desde Minneapolis, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió restaurar la ley y el orden en la ciudad. Las protestas se han intensificado en la mayor ciudad de Minnesota tras la muerte este mes de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios. Homan, que desempeña un papel central en la estrategia migratoria de la administración Trump, llegó a Minneapolis el lunes, después de que muchos comercios decidieran cerrar temporalmente y mientras los líderes locales desafiaban abiertamente las políticas del gobierno federal. Vamos a hacer cumplir las leyes migratorias y quienes digan que estamos aquí para renunciar a nuestra autoridad y a la misión de hacer cumplir la ley e inmigración están equivocados. Vamos a llevar a cabo operaciones de control específicas y daremos prioridad a las amenazas, la seguridad pública y a la seguridad nacional. La administración Trump ha defendido consistentemente las acciones de los agentes migratorios a pesar de la oposición de manifestantes y de miembros de la oposición. El jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, que hasta hace poco estaba al frente de la campaña contra la inmigración, ha sido apartado, según se informa, en un aparente intento de reducir las tensiones. Donald Trump afirma que jamás depondrá sus armas, un paso clave en la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza elaborado por Estados Unidos. El enviado especial Steve Witkoff también se mostró confiado en que el grupo militante palestino entregará las armas.
Van a desmilitarizarse. Lo harán. Lo harán porque no tienen otra opción. Y ahora queremos que Hamás entregue las armas, ¿verdad? Van a entregarlas. Van a entregar los AK-47. Muchas personas dicen que nunca se desarmarán, pero parece que van a dejar las armas. Trump elogió la cooperación con Hamás, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, después de que las fuerzas israelíes recuperaran los restos del último rehén retenido en Gaza, el soldado Ran Vili. El plan de Estados Unidos para la tregua en Gaza incluye un Comité Nacional para la Administración de Gaza que debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la tutela de una Junta de Paz presidida por el propio Trump. La segunda fase de la tregua, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí que controla aún casi la mitad de la franja de Gaza y el establecimiento de un comité tecnocrático para la administración del territorio palestino. La ONU ha estimado que la reconstrucción de la franja costará más de 42.000 millones de euros. Se prevé que el proceso dure años y hasta ahora se han comprometido pocos fondos. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un paquete de leyes que reabre la industria petrolera del país a los inversores extranjeros después de 20 años. Las nuevas leyes otorgan a las empresas privadas el control total sobre la producción y la venta de petróleo y permiten la resolución independiente de disputas entre el Estado y las empresas privadas. Hace 20 años, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, Venezuela experimentó una transformación socialista en la que las empresas petroleras que operaban en el país, normalmente estadounidenses, fueron expulsadas y todo el sector fue nacionalizado. En enero, Estados Unidos capturó al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, en una operación militar y los nuevos dirigentes prometieron permitir el regreso de los inversores extranjeros. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, firmó la ley ante los empleados de la empresa petrolera estatal. En respuesta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a levantar las sanciones anteriores que habían paralizado la industria petrolera de Venezuela. El ex candidato presidencial y opositor venezolano Leopoldo López asegura en una entrevista con Euronews que Venezuela está mejor que antes del secuestro y extradición de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. López, que fue encarcelado hace una década por el régimen chavista y se cree que reside exiliado en Madrid junto a su mujer, Lilian Tintori, asegura sin embargo que el país no se encuentra donde quiere estar y que aunque hay una transición que ha comenzado en el plano económico, se debe presionar hacia una democracia. Esperamos un proceso que nos lleve a unas elecciones generales que den al pueblo venezolano la voz para decidir quién gobernará el país. Eso es lo que esperamos y eso es por lo que lucharemos. López defiende la operación de la CIA y del ejecutivo de Donald Trump, asegurando que el país se ha implicado en decenas de negociaciones internacionales que solo sirvieron para que Maduro, en sus propias palabras, ganase tiempo. El candidato también asegura que cientos de miles de venezolanos quieren regresar al país para volver a la arena política y reconstruir la nación caribeña. Hay miles, yo diría que cientos de miles de venezolanos que estarán dispuestos a regresar en el ámbito político. Sí, esperamos regresar lo antes posible a Venezuela y contribuir a la reconstrucción de nuestro país. Puede ver la entrevista completa con Leopoldo López en la web de Euronews. La Unión Europea ha acordado designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, el principal aparato represor de la teocracia persa, como organización terrorista. La medida se considera simbólica y responde a la mortífera represión de la República Islámica contra cientos de miles de manifestantes tras semanas de protestas antigubernamentales en todo el país. La decisión se ha adoptado este jueves durante una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas y se espera que su adopción formal se produzca en los próximos días. Quienes actúan mediante el terror deben ser tratados como terroristas. Los ministros también han impuesto sanciones a los responsables de la brutal represión de las protestas, incluyendo al ministro del Interior. La represión no puede quedar sin respuesta. Muchos miembros de la Guardia Revolucionaria ya estaban sujetos a estas mismas restricciones en virtud del régimen de sanciones habitual de la Unión. El avance fue posible después de que Francia, España y Bélgica, que tenían dudas sobre la designación, cambiasen de opinión el miércoles.
miércoles, un día antes de la reunión. Los paramilitares están acusados de orquestar represiones violentas de las protestas en Irán y de utilizar la fuerza letal para sofocar a la oposición, es decir, para ejecutar la función para la que fueron creados en el año 79. También se les acusa de suministrar armas a Rusia en su guerra contra Ucrania, así como a Hezbollah, Hamas o a los hutíes, los paramilitares de Líbano, Gaza o Yemen, respectivamente. La Unión Europea se une ahora a Estados Unidos, Canadá y Australia, que ya han designado al cuerpo que les financia como grupo terrorista. Vietnam y la Unión Europea han firmado una asociación estratégica global con motivo de la visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Hanoi. La mejora, el nivel diplomático más alto que otorga el gobierno comunista sudasiático, sitúa a la Unión Europea al mismo nivel que Estados Unidos, China o Rusia. Esto se produce en un contexto de incertidumbre comercial mundial impulsada por la presión arancelaria de Estados Unidos y su utilización como arma comercial por parte del presidente Donald Trump. Costa ha afirmado que la asociación cumple el objetivo de Bruselas de diversificar sus redes comerciales en busca de socios fiables y predecibles, en lo que parece una clara indirecta a Estados Unidos. En un momento en el que el orden internacional basado en normas se ve amenazado desde múltiples frentes, debemos empezar a unirnos como socios fiables y predecibles. Se trata de desarrollar esferas de prosperidad compartida, pero también se trata de la credibilidad de las normas internacionales. El comercio entre Bruselas y Hanoi ha alcanzado cerca de 56.000 millones de euros en los primeros 11 meses de 2025, lo que representa un crecimiento de casi el 7% con respecto a las cifras del año anterior. La Unión Europea es el cuarto socio comercial más importante de Vietnam, mientras que este es el más relevante de la Unión Europea en el sudeste asiático. Hanoi también busca diversificar sus exportaciones a Estados Unidos, que rondan el 30% desde la firma de un tratado de libre comercio en el año 2020. Europe Today entrevista al expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre los temas candentes de la semana, entre ellos el apoyo de Mark Rutte al discurso del presidente Donald Trump. El secretario general de la OTAN secundó las afirmaciones de Trump de que Europa no puede defenderse sin Washington. Para el ex primer ministro belga, Charles Michel, Mark Rutte debe dejar de ser un agente de Estados Unidos y unir a los miembros de la OTAN, y asegura que la diplomacia aduladora de Rutte será un fracaso total. Quiero ser claro, Mark Rutte es decepcionante y estoy perdiendo la confianza. ¿Por qué? Porque espero que Mark Rutte no sea un agente estadounidense. Espero que trabaje por la unidad dentro de la OTAN. Hoy en día podemos ver que el artículo 5 está en peligro. ¿Por qué? Debido a esta retórica tan hostil desarrollada en Estados Unidos por la Casa Blanca. Nos enfrentamos a intimidaciones y amenazas. Lo que está pasando con Groenlandia es inaceptable y espero que Mark Rutte sea una voz firme para defender la unidad. Charles Michel critica también la estrategia de Rutte, que a menudo implica respaldar a Donald Trump y poner a Europa contra las cuerdas, calificando esta actitud de peligrosa y contraproducente. Está clarísimo que el apaciguamiento no funcionará. La diplomacia aduladora conducirá al fracaso, a un fracaso total. Cuanto más se utiliza esta adulación en la diplomacia, más lejos está yendo Estados Unidos en esta táctica de intimidación y amenazas contra los aliados. Y la Unión Europea es un socio y un aliado muy leal para los Estados Unidos. Por eso no nos merecemos este comportamiento. Hoy viernes les pasamos con nuestra compañera Cristina Chuquia, que ha entrevistado a Susana Malcorra, ex canciller argentina y ex candidata de la ONU, con quien ha reflexionado sobre las 8 décadas de la Organización Mundial y cómo nunca una mujer ha ocupado la Secretaría General de la misma. 80 años después de la fundación de Naciones Unidas, el techo de cristal sigue intacto en el cargo más alto del sistema multilateral. La Secretaría General nunca ha sido ocupada por una mujer. En una entrevista con Euronews, la exministra argentina Susana Malcorra, que fue candidata a la Secretaría en 2016, explica que la ausencia femenina no responde a una falta de preparación, sino a sesgos persistentes en la evaluación del liderazgo. Hay espacios que aún son muy restringidos y que, aunque no se explicite, efectivamente las mujeres tenemos desafíos, o porque
somos muy suaves o porque somos muy fuertes o porque hablamos de una manera o de otra. Siempre hay alguna razón. Inclusive últimamente escuchamos mucho que se habla de mérito, que esto tiene que ser basado en el mérito. Y nosotros decimos, efectivamente, asumimos que quien tenga la responsabilidad de la Secretaría General tiene el mérito para hacerla. Asumimos que eso ha sido así en los pasados 80 años. Yo estoy convencida de que no será por falta de candidatas que esto no se concrete. Me parece que el Consejo de Seguridad y fundamentalmente los 5 miembros permanentes del Consejo tendrán a su disposición una amplia variedad de opciones. Para Malcorra, la posibilidad de que una mujer llegue al cargo es histórica y no debería desaprovecharse. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo político. La decisión final recae en el Consejo de Seguridad, donde los 5 miembros permanentes conservan el poder de veto. Es un momento en el cual hay una falta de confianza y una falta de ilusión, yo te diría, con el sistema y con las Naciones Unidas. Me parece que viniera una mujer traería a mucha gente, sobre todo a las mujeres jóvenes, una expectativa distinta de lo posible. Y tener una expectativa de lo posible es importante en un momento en el cual todo parece difícil o imposible. Sería muy, muy importante lograrlo y que los Estados miembros de las Naciones Unidas y sobre todo los miembros del Consejo y los miembros permanentes del Consejo pongan esto en valor. Las próximas elecciones a la Secretaría General de Naciones Unidas tendrán lugar este año. Varias mujeres de alto perfil ya han presentado sus candidaturas. España abre la puerta a una de las mayores regularizaciones de inmigrantes de las últimas décadas. Cientos de miles de personas que viven y trabajan en el país podrían obtener un permiso legal de residencia y trabajo. La medida permitirá empezar a trabajar y cotizar desde el momento en que se admita la solicitud, sin esperar meses a una resolución administrativa. Pero no concede residencia permanente, ni derecho a voto, ni una reagrupación familiar automática, como han sugerido varios bulos en redes sociales. El permiso inicial será de 1 año, 5 en el caso de los menores, y su renovación dependerá del cumplimiento de determinados requisitos. Personas que se podrán regularizar mediante esta regularización masiva obtendrán un permiso de residencia y trabajo. De hecho, es un permiso de residencia y trabajo que, lógicamente, permite residir y trabajar, pero que también permite residir y trabajar provisionalmente desde la admisión, no desde la finalización del trámite. Eso es importante porque se prevé que haya, yo me atrevo a decir, más de 1 millón de solicitudes. Están hablando de 500.000, 800.000, yo me atrevo a decir que serán más de 1 millón de solicitudes. La norma no ha estado exenta de polémica. Desde la oposición, varios partidos critican que una medida de este alcance se apruebe por Real Decreto y advierten de un posible efecto llamada. Aseguran que podría incentivar nuevas llegadas irregulares. Frente a estas críticas, Pau Ventura y otros expertos defienden que la regularización responde a una necesidad económica. De la regularización masiva, quien se va a beneficiar más, indudablemente, es el Estado. Al final no tenemos que mirar la regularización masiva como ser de derechas o de izquierdas, sino en términos económicos y laborales. En España está claro, y en Europa, que falta mano de obra. De cualquier tipo y me atrevo a decir de cualquier sector. El Gobierno prevé abrir el plazo de solicitudes entre abril y junio de 2026. Las Naciones Unidas y los organizadores de los Juegos Olímpicos piden una tregua de 52 días para todas las guerras del mundo durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina. Los promotores de esta iniciativa, que tiene sus raíces en una antigua tradición griega, piden una tregua para todos los conflictos armados desde el 6 de febrero, fecha en que empiezan los Juegos, hasta que terminen los Paralímpicos el 15 de marzo. La resolución sobre la tregua olímpica fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre del año pasado. Por motivos éticos queremos enviar un mensaje de que la tregua olímpica, la sagrada tregua olímpica, debe respetarse. Puede que en la práctica no siempre sea posible, pero el mensaje llega a todos los rincones del mundo.
Siempre que sea posible, debemos esforzarnos por crear un pequeño espacio para la paz. Los Juegos Olímpicos se reanudaron en su forma moderna en 1896. La primera tregua olímpica moderna tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 en Noruega. La tregua supuso una pausa en el asedio de la ciudad de Sarajevo, lo que permitió que los convoyes de ayuda entregaran alimentos y medicinas en la capital bosnia. 6 años más tarde, en el año 2000, en Sydney, las dos Coreas desfilaron juntas en la ceremonia de apertura olímpica. Lo peor de la tormenta Christine en Leiria parece haber pasado, pero las huellas dejadas por la tormenta, que se cobró 3 vidas aquí, están por todas partes. Las ráfagas de viento, que alcanzaron velocidades de hasta 180 km por hora en algunas partes del municipio, arrancaron árboles y tejados. A las 3:30 de la mañana hubo una gran ráfaga de viento y hubo mucho ruido. A la mayoría de las casas se les volaron las tejas. Aquí también tendremos que reemplazar el techo. Ahora mismo está el ático inundado. Las autoridades han habilitado un punto de recogida de alimentos y lonas para cubrir los tejados dañados en un pabellón de la ciudad. Fue un fenómeno que tuvo un impacto tan enorme comparable al periodo posterior a una catástrofe asociada a una guerra. Por lo tanto, el sistema colapsó. Tomemos el ejemplo. Los bomberos están ahí para protegernos. La estación de bomberos se derrumbó. Toda la estructura del parque de vehículos donde teníamos nuestros camiones aparcados resultó dañada, dejando los vehículos que estaban en su interior dañados. La preocupación ya ha provocado una avalancha en los supermercados. El agua es realmente escasa. Ya no hay marcas genéricas porque estas eran las últimas botellas. Y luego hay una o dos marcas más conocidas, pero solo hay un palé. Así que sí, hay escasez de agua. Tras declarar el estado de emergencia vigente hasta el 1 de febrero, el gobierno está estudiando formas de obtener ayuda de Bruselas. Estamos en contacto con las autoridades y las instituciones europeas. Esto no es un problema exclusivo de Portugal y, por lo tanto, desde ese punto de vista, recurriremos a todos los mecanismos de solidaridad a los que podamos recurrir. El suministro de agua, electricidad y telecomunicaciones se restablecerá gradualmente en los próximos días. Sin embargo, las infraestructuras residenciales, comerciales y recreativas llevarán meses y, en algunos casos, varios años para ser reparadas y reconstruidas. El alcalde afirma que el impacto de la tormenta Christine aquí fue 3 veces mayor que el del apagón de 2025. Com a imagem de Bruno Figueiredo, João Azevedo, Euronews, Leiria. Descubierta en 1912, esta casa de la antigua Roma en tiempos de la República ha permanecido oculta durante más de un siglo, pero eso está a punto de cambiar. A partir de marzo, la Casa de los Grifos, construida entre finales del siglo II y mediados del siglo I a.C., a la que hemos tenido acceso exclusivo, abrirá finalmente sus puertas al público. Esta es la casa más antigua de la época republicana en Roma documentada hasta ahora. Lo que la hace realmente excepcional es el nivel de decoración que ha sobrevivido tanto en los suelos como en las paredes. Nos ofrece una ventana directa a la vida cotidiana en el periodo republicano de una forma que realmente no tenemos en ningún otro lugar. El periodo de conservación, como muchos otros de la zona, ha sido posible gracias a la financiación del Fondo de Recuperación Postpandemia de la Unión Europea. Los visitantes podrán explorar el yacimiento a través de una experiencia guiada en tiempo real accesible a distancia, lo que permitirá al público descubrir el yacimiento al tiempo que se protegen sus frágiles restos. Una solución diseñada para preservar los artefactos que han sobrevivido durante siglos. Con este proyecto el objetivo era abordar la accesibilidad total, la accesibilidad para todos. Esto incluye experimentar la visita de la domus y de los frescos a través de herramientas multimedia e inmersivas, que también ayudan a ver cómo era la casa cuando estaba habitada. En este momento no es posible realizar una visita física, no solo por un problema de conservación de los frescos, sino también porque la única forma de bajar a la casa es una escalera original muy empinada, y por lo tanto no tenemos posibilidad por el momento de ofrecer un sistema alternativo.
Después de siglos cerradas, las puertas de esta lujosa residencia de varios pisos, la cual se cree que perteneció a un rico senador romano, vuelven a abrirse, ofreciendo una visión única de cómo era la vida cotidiana en la antigua Roma. ¿Cuántos puestos de trabajo proporciona la energía renovable a los ciudadanos de la UE? En 2024, el 10,8% del empleo mundial en el sector de las energías renovables procedía de los 27 Estados miembros de la UE. En ese momento había menos de 1,8 millones de puestos de trabajo relacionados con las energías renovables en el bloque. Se estimaba que el sector de la energía eólica empleaba a 279.100 personas. Alemania era el principal empleador con unos 110.000 puestos de trabajo, seguida de España y Dinamarca. Europa mantiene su posición como segundo instalador y segundo fabricante mundial de equipos eólicos. Mientras tanto, en 2024 el sector solar alcanzó un récord con 865.000 personas trabajando en la industria. A pesar de que esta cifra registró una desaceleración del crecimiento interanual del 5%, siguió superando el crecimiento del 0,8% del mercado laboral de la UE en general. Alemania siguió siendo el mayor empleador, seguida de España, Italia y Polonia. Sin embargo, algunas de las mayores caídas del empleo en 2024 se produjeron en Alemania, los Países Bajos y Polonia. A pesar de algunos avances, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la industria de las energías renovables. Los puestos de trabajo ocupados por mujeres se limitan principalmente a funciones administrativas y a puestos técnicos no relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. ¿Está la Unión Europea lanzando una red social para sustituir a X? Se están difundiendo rápidamente por Internet afirmaciones de que la Unión Europea está creando su propia plataforma de redes sociales para competir con X. Estas publicaciones se han difundido principalmente en la propia red social X, algunas de ellas con miles de visitas, y afirman que se utilizará el dinero de los contribuyentes para crear W como alternativa a la plataforma de Elon Musk. Algunas publicaciones la describen como una plataforma de censura estatal que ha recibido financiación del Ejecutivo Europeo, pero estas afirmaciones son engañosas. Un portavoz de la Comisión Europea declaró a The Cube que la Unión Europea no va a lanzar, financiar ni gestionar ninguna plataforma de redes sociales. No existe ningún proyecto respaldado por la Unión Europea llamado W. ¿Qué es W? Según su directora general, se trata de una startup de redes sociales de propiedad privada constituida en Suecia y financiada por inversores privados, principalmente de los países nórdicos. Las afirmaciones falsas sobre la participación de la Unión Europea se difundieron después de que un grupo de 54 eurodiputados instara a la presidenta de la Comisión Europea a crear una red social europea y respaldar alternativas a las principales plataformas. Esto se produjo a raíz de múltiples escándalos relacionados con X, entre los que se incluyen material pornográfico y la ampliación de falsas conspiraciones. La carta no tiene ninguna relación con W, que no es una iniciativa de la Unión Europea. Una reciente resolución del Parlamento Europeo pide más soberanía tecnológica en ámbitos como la computación en la nube y la inteligencia artificial, pero no propone la creación de una nueva plataforma de redes sociales de la Unión Europea. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como la titánica victoria de Carlos Alcaraz en las semifinales del Open de Australia con una remontada de infarto sobre el alemán Zverev. Francia ha aprobado su presupuesto sin necesidad de votación. 13 segundos es lo que ha tardado Le Cornu en activar el artículo 49.3 que le da potestad para hacerlo. Y desde Euronews hemos entrevistado tanto al opositor de Venezuela, Leopoldo López, como Charles Michel, el expresidente del Consejo Europeo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar les dejamos con el vídeo no comment del día, en el que veremos el emotivo funeral en el que los reyes apoyaron a las familias del fatídico accidente de tren de Adamuz, después, eso sí, del tiempo. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.
Recuerda a tus hijos, Ricardo Chamorro, Andrés Gallardo, David Cordón. Seremos para siempre semejantes a ti. Y es que lo que perdimos ese fatídico domingo 18 de enero no era solo una cifra. Eran vagones llenos de virtudes y defectos, eran vagones llenos de triunfos y derrotas, eran vagones llenos de anhelos y silencios, eran vagones llenos de esperanza.